Padre Celestial, nuevamente nos presentamos delante de ti. Ya hemos presentado nuestro corazón para poder alabarte, para poder conversar contigo en este día que tú instauraste para que tu iglesia te adore. Entregamos nuevamente nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tú hables a través de tu palabra que es viva, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que podamos juntos gozarnos en que tu Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Gracias, Padre Celestial, y dejamos este tiempo en tus manos, la vida de los niños, de las visitas, de tu iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El relato que leímos, un poco de contexto, en el mismo capítulo 14, los primeros versículos nos muestran que habían matado a Juan el Bautista. La persona que había estado proclamando que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios. Lo matan justamente por esto, por anunciar que Jesús era el Hijo de Dios. A Jesús le llegó esta noticia de que habían llamado a la persona que había venido a preparar su camino, Juan el Bautista. Le llega esta noticia y él decide irse en barca a otro lugar. Y quiero enfatizar en el decide porque no es que haya arrancado por la situación de que haya estado en peligro su vida, sino que él decide irse a otro lugar. Él tenía el poder para hacer cualquier cosa, no tenía miedo de que lo pudiesen matar. Él decide irse a otro lugar. Estando en ese lugar, se empezó a escuchar de que Jesús estaba allí. Las personas escucharon y quisieron ir a verlo. Se juntaron más de 5.000 personas, en donde ocurrió el milagro de la alimentación a los 5.000. Conocido milagro entre nosotros, con 5 panes, ¿cierto? Y 2 peces. Él dio una multiplicación a estos alimentos y dio a comer a toda la multitud. Luego de esto comienza justamente el relato que acabamos de leer. Por eso partía diciendo: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, luego de la alimentación de los 5.000. Leamos los versículos 22 y 23. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Termina entonces, ¿cierto?, este milagro de la alimentación a los 5.000, y Jesús envía a sus discípulos a la barca. Otra versión, no sé cuál versión estará leyendo usted, por lo menos la Reina Valera contemporánea, decía la palabra obligar. Obliga a sus discípulos a irse a la barca. Es una palabra que comúnmente se utilizaba cuando Jesús estaba sufriendo algún tipo de problema con la multitud, como cuando quisieron arrestarlo. Es la misma palabra que se ocupa en esa escena. Jesús los obligó, les pidió que fuesen a la barca, mientras él se despedía de la multitud. Se despide de la multitud y se aparta a solas a orar. ¿Qué ejemplo nos parte dando Jesús? Solo con estos 2 versículos. Tenemos su liderazgo. Vemos cómo él era el líder de los discípulos. Y vemos también cómo este líder necesitaba conectarse con su Padre. Y se apartaba a solas para orar con su Padre. A pesar de ser el Hijo de Dios, ser Dios mismo, necesitaba conversar con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, que no somos Jesús, necesitamos también conversar con Dios? Muy lejos de la tierra, nos dice el versículo 24, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Llegó la noche. Jesús había estado orando y había despedido a las personas. Llega la noche y llega junto con eso esta tormenta. Una tormenta en medio del mar, que la barca ya no estaba en la orilla como en un principio, sino que con el viento, ¿cierto?, del oleaje empezó a avanzar hacia adentro. El viento, y podemos imaginarnos, ¿cierto?, la escena de una tormenta. Podemos imaginarnos eso y pensar cómo estaban los discípulos dentro de la barca. El versículo 25 nos arroja un detalle de la hora que nos dice que era la 4ª vigilia, a eso de las 3 a las 6 de la mañana. Era de noche, estaba bien oscuro, con una tormenta, viento, agua, nubes, ruido por todos lados. Y los discípulos no estaban en la orilla, sino que ya estaban con la barca más alejados, ¿cierto?, hacia adentro. Versículo 26. Y los discípulos, al ver a Jesús
andar sobre el mar se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Claramente, cuando hacía esto, me ponía en el lugar de los discípulos, en esta situación. Dejamos la barca en la orilla, empezó esta tormenta y terminamos más adentro. El viento, ¿cierto? El mar azotando nuestra barca, moviéndonos de lado a lado. En medio de eso, de la oscuridad, vemos la silueta de una persona a lo lejos. Claramente uno podía pensar: es un fantasma. Claramente podía ser esa su reacción. Y llegan a tal punto su desesperación que tienen que gritar. Gritan. El texto no nos dice qué gritaron, pero si es que usted estuviese ahí, se puede imaginar qué hubiese gritado usted. Auxilio, hubiese llamado a alguno de los otros discípulos a que viniese a ver la situación para corroborar que efectivamente era la silueta de una persona. Y por eso les digo que es lógica la reacción de los discípulos. El versículo 27 nos dice lo que responde Jesús. Inmediatamente cuando los discípulos se asustan y comienzan a gritar, el versículo 27 nos dice que Jesús les dijo, pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». El gran yo soy, como aparece en otras partes de la Biblia. No teman, soy yo. Apenas Jesús escucha que los discípulos estaban clamando por ayuda, que pensaban que era un fantasma, Jesús les dice: «Soy yo, no teman». E incluso les da palabras de ánimo. Palabras de ánimo en medio de una tormenta, en medio de que ellos estaban poniendo en peligro sus vidas. Jesús les dijo: «No teman, soy yo». Y también les dio ánimo. Ánimo en medio de esa tormenta. Uno de sus discípulos, en el versículo 28, precisamente Pedro, le responde: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». A Pedro, en otros pasajes de la Biblia, podemos ver que era un poco impulsivo. No pensaba las cosas y actuaba. En este caso, hizo algo muy valiente. «Señor, si eres tú, yo también quiero caminar sobre las aguas». Recordemos la situación de tormenta, de olas azoteando la barca. Y Pedro dice: «Señor, si eres tú, yo también quiero caminar sobre el agua». Me impactan las palabras de Pedro, la valentía que tiene Pedro al decir estas palabras. Por muy impulsivo que sea de temperamento en otros versículos, acá me demuestra también valentía. Me demuestra también valentía. Versículo 29, Jesús le responde, y esto impacta mi vida cuando lo leí y espero que también la de ustedes. «Ven», le dijo Jesús. «Ven». «Ven», le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro le dice: «Señor, si es que eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas». Jesús le dice: «Ven». «Ven». No tuvo tiempo de decirle: «Pedro, sí soy yo, ven, toma mi mano, yo te ayudaré para que no te caigas». «Ven». Una sola palabra le dijo Jesús, y bastó para que Pedro tuviera la iniciativa de bajarse de la barca y comenzar a caminar sobre el agua. Estos dos pasajes en los que Pedro le pide al Señor caminar sobre el agua, Jesús le dice: «Ven», y Pedro lo hace, de verdad que son asombrosos. Recién estábamos cantando de un Dios milagroso que tiene poder. Acá podemos ver a un Dios que tiene poder. Un Dios que envió a su Hijo, y Dios mismo, Jesús, caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. ¿Usted, hermano, ha visto a alguien caminar sobre el agua? No, porque eso solo lo puede hacer Dios. Solo lo pudo haber hecho Jesús. Pedro demuestra nuevamente valentía. En medio de toda esta tormenta que estaba sucediendo, toma coraje, se baja de la barca y decide caminar hacia donde estaba Jesús. Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro fue. Ven, y Pedro fue. Jesús con esto le hizo una invitación, y hago referencia al nombre de nuestra escuela dominical y de hoy de la predicación.
le hizo una invitación a seguir sus pasos. Jesús estaba caminando sobre el agua y Jesús le dice a Pedro, ven. Y podemos decir, ¿cierto? Ven, Pedro, sigue mis pasos. Sigue mis pasos. Nuestra escuela dominical se llama así, siguiendo sus pasos. ¿Los pasos de quién? Del mismo Jesús que caminó sobre el agua. Del mismo Jesús que caminó sobre el agua. Pedro demostró fe en Jesús al hacer este acto de bajarse de la barca y comenzar a caminar. Demostró que Jesús es alguien en quien nosotros podemos depositar nuestra confianza. Pedro demostró que Jesús es alguien a quien podemos depositarle nuestra vida. No era solo la confianza, no era solo por salir de la duda, porque si que no era Jesús, Pedro se podía ahogar en el mar. Pedro nos demuestra que Jesús es alguien tan confiable que podemos entregarle nuestra vida. Su vida, mi vida. Eso nos enseña Pedro con estos dos versículos que acabamos de leer. Versículo número 30. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Apenas vio la situación que estaba pasando a su alrededor, que igual es algo lógico. No quiero juzgar a Pedro y decir, Pedro, estabas con Jesús, ¿cómo ibas a dudar? Era la situación lógica, ameritaba que pudiese haber un poco de duda al ver todo lo que estaba pasando a su alrededor. Apenas ve que se está empezando a hundir, grita y exclama, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Nuevamente demostrando su confianza en el Señor. A pesar de haberse equivocado, a pesar de haber dudado de la situación que estaba viviendo junto a Jesús, recurre primeramente a pedirle ayuda a Jesús. Jesús es alguien en quien podemos confiar. Jesús es alguien en quien podemos confiar. Versículo 31 nos demuestra y nos narra la acción que tiene Jesús frente al clamor de Pedro de que se estaba hundiendo. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Amén. Pedro exclama pidiendo ayuda a Jesús, al mismo que Jesús que hace un par de segundos antes lo había hecho caminar sobre el agua. Estaba hundiendo y sabía a quién tenía que pedirle ayuda. Si sabía y Jesús le había demostrado su poder y que él iba a estar con él. Jesús iba a estar con Pedro. Pedro le pide ayuda. Jesús extiende su mano y lo levanta. La palabra, y es impactante también esa parte, de que apenas suben los dos a la barca, Jesús y Pedro, la tormenta finalizó. La tormenta finalizó. El mismo Dios que caminó sobre el agua, que tiene poder sobre todos nosotros, tiene poder sobre la creación. Paró la tormenta y ya estaban todos sanos y salvos dentro de la barca. Ahora recapitulemos y pensemos, si es que los discípulos estaban asustados, ¿cierto? Vieron que su vida estaba en peligro, vieron la silueta de esta persona caminando sobre el agua. Los otros discípulos vieron cómo Pedro caminó sobre el agua, se empezó a hundir, sube Jesús con Pedro y termina la tormenta. ¿Cuántos acontecimientos en tan poco tiempo? ¿Cómo tienen que haber quedado los discípulos de impactados con la situación que acababan de vivir? Nosotros cuando vivimos algo asombroso para nosotros, pero que no se asemeja en el sentido cierto sobrenatural a lo que acabamos de ver, nos asombramos y quedamos impactados. ¿Cuánto más los discípulos que vieron toda esta situación? Tienen que haber quedado impactados. Y este es un gran aprendizaje para los discípulos, que a pesar de que Jesús no estaba físicamente con ellos, Jesús sabía lo que estaba pasando e iba a estar con ellos en medio de la tormenta. Los discípulos estaban asustados, claro, lógicamente, tenían en peligro su vida, pero Jesús estaba demostrando muchas cosas, su poder, su omnipresencia,
que tiene poder sobre todas las cosas y que es una persona en la cual se puede confiar. En la cual se puede confiar. Claramente para nosotros también es una gran enseñanza. La fe que tuvo Pedro en Jesús, yo la traduzco como confianza, y se lo he estado diciendo en este momento. Pedro tuvo fe en Jesús, confió en Jesús. Jesús es alguien en quien nosotros podemos confiar. Las palabras de Pedro cuando dice, Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Esa palabra, ven, es la misma que Dios en este momento le está haciendo a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros. Ven. ¿Ven a qué? A seguir mis pasos. Ven a seguir mis pasos. Atrévete a dar el salto de fe. Atrévete a salir de la barca. Atrévete y sígueme. Sigue mis pasos. ¿Los pasos de quién? De Jesús. El mismo Jesús del cual estamos leyendo el día de hoy. Durante este año en la escuela dominical hemos estado hablando de la fidelidad de Dios. Como bien decía nuestra hermana Sonia, desde el principio de la creación y estos últimos domingos terminamos con Moisés. Y hemos estado reflexionando acerca de la fidelidad de Dios, acerca de que Dios, Jesús, en este caso de la historia, es alguien en quien podemos depositar nuestra confianza. Mía, ponte de pie. Hermanos, ahí hay una alumna de la escuela dominical. Lleva un par de meses con nosotros, poco tiempo lleva con nosotros Mía. Mía, ¿Dios es fiel? Sí, ¿Por qué Dios es fiel? porque cuida a mi familia y siempre nos da comida en día y noche. Amén. Gracias, Mía. Dios es fiel porque cuida a su familia, les da comida día y noche. Mía asocia en las cosas cotidianas la fidelidad de Dios. Dios es tan fiel que nunca me va a faltar un plato de comida en la mesa. Eso es lo que nos está diciendo Mía. Mónica, ponte de pie. Mónica, ¿Dios es fiel? Sí, ¿Por qué Dios es fiel? Porque ante nosotros nos desviemos de su camino o de sus pasos, Él sigue a nuestro lado. Como cuando a mí me da una crisis de ansiedad y vienen los pensamientos para hacerme daño, Él está a mi lado evitando eso. Amén, Mónica. Muchas gracias. Sus crisis de ansiedad, esos momentos en que no tiene control de lo que está sucediendo dentro de ella, puede reconocer que Dios está controlando las cosas que le están sucediendo. Es un Dios que se preocupa por Mía, que se preocupa por Mónica, que se preocupa por toda la escuela dominical y se preocupa por todos nosotros. Estos niños, hermanos, son un ejemplo para ustedes y para mí. Con su inocencia, con su fragilidad, deciden depositar su vida en las manos de Jesús. Pedro en la historia nos demostraba que Jesús es alguien en quien nosotros podemos confiar. Mónica, Mía y todos los niños que están acá en la escuela dominical han aprendido y también nos han enseñado a nosotros como maestros que Jesús es alguien en quien nosotros podemos confiar. Jesús sí es alguien en el cual podemos confiar. La vida tiene situaciones difíciles. Una situación difícil, como decía Mónica, es cuando le dan las crisis de ansiedad. Hay situaciones difíciles como las que contaba Felipe, con los fallecimientos, ¿cierto?, de su mamá y de su abuelo. Acá, en medio nuestro, hay muchos testimonios de situaciones difíciles. Pero en ese momento también tenemos que reconocer que Dios es fiel. También tenemos que reconocer que Jesús es alguien en quien podemos depositar nuestra vida y nuestra confianza. Estos niños nos enseñan eso, que podemos depositar nuestra confianza en el Señor. Gracias, Mía, gracias, Mónica, gracias a todos los niños que están acá presentes, porque Dios también nos habla a través de ustedes. Y queridos padres, abuelos y hermanos de la iglesia,
como escuela dominical, si Dios lo permite, el otro año queremos abrir una nueva clase para familia, justamente para ustedes. Sus hijos, sus nietos, los hijos de sus vecinos, los hijos de nuestros mismos hermanos, ya han comenzado este camino, ya han respondido al llamado de Jesús cuando los dijo, ven, y ellos ya están siguiendo los pasos de Jesús. Con esta nueva clase que queremos comenzar el próximo año, queremos invitarlos a ustedes, queridos padres, querida familia, que comiencen a seguir los pasos de Jesús. Los pasos del mismo Jesús que aparece en la historia, el mismo Jesús que nos contaba Mónica, que nos contaba Mía, y el mismo Jesús que cada uno de nosotros sabe cuántas cosas ha hecho y que nosotros podemos decir con firmeza que Él es fiel. Estuvimos hablando de la fidelidad de Dios durante este año. Venga, querido papito, querido abuelo, venga a conocer las características de este Dios infinito que le ama, que ama a sus hijos y también los ama a ustedes. Vengan a seguir los pasos de Jesús y de verdad que no se van a arrepentir. Experimentarán lo mismo que hablaba Mónica, lo mismo que hablaba Mía, lo mismo que hablaba Felipe, lo pueden experimentar si es que llegan a seguir los pasos de Jesús. Desde este púlpito también les doy las gracias, como decía nuestra hermana Sonia, por darnos el privilegio de traer a sus hijos, a sus nietos, a que nosotros podamos enseñarles que Dios es fiel y es alguien en quien nosotros podemos confiar. Muchas gracias. De verdad que se los agradecemos de todo corazón. Dios se goza al ver a estos niños acá, al verlos en la escuela dominical, se goza, pero también quiere en este momento y los está llamando a ustedes a unirse a esta caminata de seguir los pasos de Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a cerrar sus ojos y que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, delante de ti estamos nuevamente, queriendo seguir tus pasos, Señor. Perdón por las veces que nos hemos equivocado y hemos pisado en otro lado que tú no pisaste. Pero gracias, Señor, por tu gracia inmerecida que nos perdona. Gracias, Señor, por esa mano que nos recoge cuando nos estamos hundiendo y nos vuelves a levantar. Gracias, Señor, por la historia que acabamos de leer, porque a pesar de ser escrita miles de años atrás, nos puede estar enseñando el día de hoy a la iglesia de Guadalupe. Gracias, Señor, por nuestros niños que siguen tus pasos, están aprendiendo a caminar en la fe, y muchas gracias por eso, Señor. Pero también te pedimos por sus familias, por sus padres, por sus madres, por sus abuelos, por las personas que los traen acá, para que en un día nosotros podamos dar las gracias, porque ellos también están siguiendo tus pasos, Señor. Gracias por dejarnos tus instrucciones, gracias por dejarnos la Biblia, que nos muestra dónde tú pisaste, nos muestra cómo pisar. Ayúdanos, Señor, a ser unos buenos seguidores tuyos, como es una de nuestras clases. Ayúdanos a estar conectados contigo, como es otra de nuestras clases, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este bello momento, porque podemos decir con firmeza, con certeza, cada uno de nosotros lo ha experimentado en su vida, de que tú eres fiel y eres alguien en quien podemos depositar nuestra vida y nuestra confianza. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra que habla a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida de estos niños y los entregamos a tus propósitos también, Señor. Que sigan creciendo según tus caminos, para que el día de mañana puedan contar su testimonio, así como lo contó Felipe, así como lo contó nuestra hermana Sonia, puedan contar cómo llegaron al Evangelio y que hasta esa fecha no se apartaron de tus caminos. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites seguir tus pasos.